Muy buenos días, bienvenidos a otro episodio de Entre Líneas. Bueno, Adriana, hoy vamos a hablar de un tema que seguro todos hemos hecho, pero que jurídicamente podría meternos en problemas. Compartir música, descargar libros en PDF, subir memes, repostear ilustraciones, básicamente todo lo que hacemos en Internet casi que todos los días. Y la pregunta es, ¿eso está bien o estamos violando derechos de autor todo el tiempo? Porque jurídicamente hablando, pues puede que sí. Total. Y lo más irónico es que muchas de las normas que regulan esto fueron creadas cuando el Internet ni siquiera existía. En Colombia, por ejemplo, el derecho de autor se regula principalmente por la Ley 23 de 1982, que reconoce los derechos morales y patrimoniales del autor sobre su obra. Además, tenemos la decisión andina 351 de 1993, la cual establece el régimen común de los derechos de autor para los países de la comunidad andina. Pero claro, estas normas nunca llegaron a imaginar algo llamado TikTok, Spotify o Google Drive lleno de PDFs. Primero que hay que entender es que el derecho de autor protege algo muy valioso, la creación intelectual. Un libro, una canción, una pintura, una película, todo eso nace del trabajo creativo de alguien. Por eso la ley reconoce públicamente los derechos patrimoniales, que básicamente significan que el autor decide si su obra se reproduce, se distribuye o se comunica públicamente. En otras palabras, si alguien más gana dinero con tu obra, tú deberías tener el control sobre eso. Y hasta ahí todo suena bastante bien. Sí, hasta que aparece Internet, porque Internet hizo algo increíble. Multiplicó el acceso a la cultura. Hoy una persona puede escuchar música de cualquier parte del mundo, leer una investigación académica o aprender arte digital gratis. Pero también hizo algo que a los juristas nos genera un pequeño dolor de cabeza, y es que copiar contenido ahora es absurdamente fácil. Con un clic, la obra ya se reproduce miles de veces. Y aquí es donde iniciaría el conflicto jurídicamente interesante, porque si aplicáramos el derecho de autor de forma absolutamente estricta, muchas cosas cotidianas serían ilegales. Subir una canción a una historia, usar una imagen en una presentación, compartir un artículo académico, todo eso implicaría autorización del autor. Y sinceramente, Internet colapsaría. Exactamente. Por eso el propio derecho de autor reconoce las limitaciones y las excepciones, conocidas como los usos permitidos o los usos honrados. Esto permite utilizar ciertas obras sin autorización cuando no se afecta la explotación normal de la obra. Por ejemplo, los usos educativos, las citas académicas y las investigaciones. Y esto nos demuestra algo bastante importante, y es que el derecho no está buscando prohibir el acceso al conocimiento. Lo que busca en sí es equilibrarlo con la protección al autor. Pero aún así el problema sigue siendo complejo, porque Internet también ha creado una cultura donde muchas personas sienten que todo lo que se encuentra online es automáticamente público. Y no es así. De hecho, el que una obra esté en Internet no significa que no tenga derechos de autor. En muchos casos ocurre lo contrario. La obra sigue protegida durante toda la vida del autor y hasta 80 años después de su muerte en Colombia. O sea, básicamente demasiado tiempo. Y aquí aparece algo que a mi parecer es fascinante del derecho de autor, y son los derechos morales. Estos derechos protegen la relación personal entre el autor y su obra. Por ejemplo, en el derecho a ser reconocido como autor, el derecho a que su obra no sea modificada de manera que afecte su reputación. Y lo más interesante es que estos derechos son inalienables e irrenunciables. Lo que quiere decir es que el autor nunca deja de ser autor. Pero seamos honestas, el modelo tradicional de derechos de autor muchas veces choca con la realidad digital. Hoy los contenidos circulan a la velocidad brutal. Memes, ilustraciones, videos, música. Muchas veces ni siquiera sabemos quién fue el autor original. Entonces el desafío jurídico no es solo proteger el autor, también es crear sistemas que funcionen en el mundo digital.
Totalmente. Y ahí entran alternativas interesantes como las licencias abiertas, los Creative Commons y los modelos de distribución digital, ya que estos sistemas permiten que el autor aún mantenga ciertos derechos, pero facilite el acceso a su obra, ¿sí? Es como una forma de adaptarse a una realidad donde la cultura se mueve principalmente en Internet. Algo que a mí me parece clave en este debate es entender que no hay un villano claro, no es una pelea entre autores y usuarios, porque la mayoría de nosotros somos ambas cosas al mismo tiempo. Consumimos contenido, pero también lo creamos. Un ensayo universitario, una fotografía, un podcast, todo eso ya es creación intelectual. Lo que estamos haciendo en este momento, Adriana, fácilmente es una creación digital. Y creo que el gran desafío del derecho contemporáneo es encontrar ese equilibrio, porque un sistema demasiado rígido puede limitar el acceso a la cultura, pero un sistema demasiado flexible puede dejar desprotegidos a los creadores. Entonces, el derecho debe cumplir una función muy delicada y es proteger la creatividad sin frenar el acceso al conocimiento. Y eso, sinceramente, es uno de los debates jurídicos más importantes de la era digital. Personalmente, como estudiante de Derecho, este tema me hace pensar mucho en el tipo de profesional que quiero ser en el futuro. Creo profundamente en la importancia de proteger a los creadores porque detrás de cada obra hay talento, esfuerzo y muchas horas de trabajo. Y más que yo en este momento me encuentro rodeada de tantos artistas, conozco de antemano el esfuerzo que ponen en cada obra. Pero también creo que el conocimiento y la cultura deben circular. Sueño con ejercer el derecho de una manera que permita encontrar ese equilibrio donde la creatividad sea respetada, pero donde el acceso al conocimiento también sea una realidad para más personas, porque al final el derecho no solo regula conflictos, también puede ayudar a construir una sociedad más creativa y más justa y aumentar la comunidad de artistas. Desde mi perspectiva como futura abogada, este debate nos refleja algo muy valioso del derecho y es la capacidad que puede llegar a tener para adaptarse a los cambios sociales. Porque todos somos conscientes de que la tecnología siempre va a avanzar un poco más rápido que las mismas leyes, pero esto no significa que estemos condenando a que el derecho se quede atrás. Entonces, nuestra generación como juristas tiene ese reto de pensar en nuevas formas de regulación que respondan al mundo digital. Porque si logramos proteger a los creadores, pero sin cerrarle las puertas al acceso a la cultura, habremos contribuido en algo muchísimo más grande que una simple discusión jurídica. Es contribuirle al desarrollo de la cultura y del conocimiento.